Hola y bienvenidos a este video, en donde vamos a resolver el problema 2.23 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática de Beer and Johnson. Y este problema trata de descomponer vectores en sus componentes rectangulares. Si quieres recordar cómo se descomponen los vectores, aquí arriba te dejo una tarjetita que te llevará al video donde hablo de las diferentes formas de descomponer un vector. El problema 2.23 dice así: determine las componentes rectangulares de los vectores que se muestran en la figura. Y antes de comenzar vamos a recordar las ecuaciones. Nos dicen en los libros que para obtener la componente x es igual a f coseno de teta por el vector unitario y, donde f es la magnitud del vector y el ángulo θ es el que se forma desde el eje x positivo hacia el vector. Y para la componente y nos dicen que es igual a f seno de θ por el vector unitario j, donde f de igual manera es la magnitud del vector y el ángulo θ es el ángulo que se forma desde el eje x positivo hasta el vector. Y ahora sí, vamos a comenzar, y antes de comenzar estableceremos un orden. Al vector de 80 newtons le nombramos como el vector A, al de 120 newtons como el vector B y al vector de 150 newtons como el vector C. Y voy a marcar el 0 del plano cartesiano XY. Y bueno, para el vector A vemos que el ángulo que se forma, el ángulo θA, es igual a 40 grados. Por lo tanto, aplicando la ecuación para x nos queda que es igual a 80 newtons coseno de 40 por el vector unitario y. Resolviendo nos da una cantidad de 61.283 newtons por el vector unitario y. Ahora, para fy o la componente y del vector a nos dicen que es igual a 80 newtons seno de 40 por el vector unitario j. Resolviendo nos da una cantidad de 51.423 newtons para el vector unitario j. En ambos casos vemos que es positivo. Y marcando el paralelogramo que se nos formaría con el vector a desde el punto 0, vemos que en efecto ambas componentes son positivas. Ahora, para el vector b tenemos un ángulo θb, que esto va a ser igual a la suma de 40 más 30 grados, lo que nos va a dar un valor de 70 grados. Aplicando la fórmula para la componente x, tenemos que es igual a 120 newtons coseno de 70 grados por el vector unitario y. Resolviendo nos da un valor de 41.042 newtons vector unitario y. Para la componente y nos dicen que es 120 newtons seno de 70 grados por el vector unitario j, y esto es igual a 112.76 newtons. Y para comprobar vemos que ambas son positivas, y si marcamos el paralelogramo que formaría el vector b desde el punto 0, vemos que en efecto ambas son positivas, puesto que la componente en x apunta hacia los positivos y la componente y apunta hacia los positivos en y. Ahora, para el vector c tendríamos un ángulo θc, que es el que se forma desde el eje x positivo hacia el vector. Para determinarlo sabemos que la línea recta tiene 180 grados. A 180 grados le restamos los 35 grados que se nos proporciona, que es el ángulo formado desde el eje x negativo hacia el vector, obtenemos el ángulo θc. Y θc nos dicen que es igual a 180 grados menos 35, lo que nos da un valor de 145 grados. Aplicando la fórmula tenemos que es igual a fxc, o la componente de x del vector c es igual a 150 newtons coseno de 145 grados por el vector unitario y. Resolviendo nos da un valor de menos 122.872 newtons. Y para la componente y del vector c nos dicen que es igual a 150 newtons seno de 145 por el vector unitario j. Y aquí tenemos un valor de 86.036 newtons. Aquí podemos observar que la componente en x es negativa y la componente en y es positiva. Y si marcamos el paralelogramo que nos formaría el vector c, vemos que en efecto a partir de 0 apunta hacia los negativos el vector x, por lo tanto tendría que salir negativo. Y marcado desde 0 hacia arriba, la componente y es positiva. Y ya por último, para expresar los vectores en función de sus vectores unitarios, los tenemos que expresar como si fueran una suma, como se muestra a continuación, donde el vector de la fuerza A es igual a su componente y más su componente J, que corresponden a la componente X y la componente Y respectivamente. Para el vector B,
La fuerza B vector es igual a su componente Y más su componente J, que corresponden a la componente X y Y respectivamente. Y el vector C, la fuerza C, es igual a su componente Y más su componente J, que corresponden a su componente X y su componente Y respectivamente. Si el video les ha gustado, no olviden darle me gusta, suscríbanse y compartan. Muchas gracias.